muchos me han dicho que ya algunas primeras clases que estaban grabadas ya no lo pueden ver, las primeras clases. Ya. Siguen ahí, yo sé, están ahí, yo he visto que están ahí, pero creo que algunos ya no los pueden visualizar porque se les llena el registro. Y hay una manera de ampliar ese registro que dice ampliar el registro hasta 100. ¿Ya? Entonces ya se vuelven como páginas, página uno, página 2. ¿Ya? Entonces tendrían que recordar eso de las páginas para que puedan ver los registros antes que hemos hecho, los primeritos. En física no hay problemas porque creo que es poco lo que hemos hecho, es muy poco. Ni siquiera hemos llegado a hacer unas dos prácticas o tres prácticas. ¿Quién ha entrado? Jean-Pierre. Jean-Pierre, buenos días. Buenos días, tío. Ya. Como les iba diciendo, no hemos hecho mucho sobre prácticas, las prácticas también son acerca de lo que hemos avanzado. Tampoco hemos llegado a hacer algún experimento, ya que es muy complicado hacer experimentos ahorita en este momento, es muy complicado. Bueno, se regulariza esto de las clases presenciales, ahí sí vamos a aprovechar a hacer todo lo que no hemos podido hacer. Por lo pronto, entonces, nos acostumbraremos a esto y ya en las presenciales hacemos todo lo que nos faltaría. Haríamos un experimento de vectores, y aunque estemos pasando ya a otra cosa. Bien, entonces aprovechen esta semana para enviar todo lo que les falta, prácticas, cuadernos. Es muy importante eso del cuaderno, chicos, es muy importante. Vamos a volver a clases presenciales muy pronto y si no tienen cuadernos van a empezar de cero otro trimestre. Y el primer trimestre estaría perdido. Entonces, no, que no pase eso, chicos, que no pase eso. Ténganlo, por lo menos sobre el avance que hemos hecho, tengan su cuaderno ya posado, preparado. Ya, muchos van a pensar eso, ya están, van a volver a clases presenciales, van a pensar que es el primer día de clases. No, pero ya van a tener un trimestre ya atrás arrastrando. Entonces, completen eso, chicos, y vamos a hacer un par de ejercicios más sobre vectores y vectores rectangulares. Veamos, el ejercicio dice así. Esperemos que entre alguien más y revisamos también sus calculadoras. Uno, esto de acá. A ver, este dice tres barcos, tres barcos están separados a dos por distancias de 650 metros, 700 metros, me echaron 200 metros y 580 metros. Un momento, esto es de triángulos, no es esto de vectores. Ah, esto podemos hacer, pero es de triángulos, esto no es de vectores. Sí, no es de vectores, esto sería vectores en vez de distancias. Aquí tendría que decir fuerzas. Estén separados por fuerza o por velocidades de 500, de 650 y 700 metros. Bueno, este ejercicio no nos conviene hacer, más bien esto sería para matemáticas, para matemáticas. Y está fácil porque estas distancias son los lados y cuando hay tres lados se utiliza el teorema de cosenos. Ahora sí está entrando Paola. Buenos días, Paola. Ah, este está bien. Hallar la resultante, esto sí es de vectores.
resultante de dos fuerzas de 66 y 56 newtons. 66 newtons. 66 y 56 newtons. Y forman un ángulo de 80 grados entre ambas. Bien. Esta pregunta, por ejemplo, sí va a estar en su examen de matemáticas de la próxima, en su examen de física de la próxima semana. Este es un ejemplo, un ejercicio común. Y ya también hemos visto la forma de realizarlo. La forma para realizar esto es una secuencia de procesos. Bueno, aquí va a ser primero el esquema. Son dos fuerzas, una va a estar de 66 y otro 56. Vamos a ponerlo así. Esta que sea de 66 y este que sea de 56. Entre ambos forman un ángulo de 80 grados. 80 grados. Al de 66 lo vamos a nombrar como... Al de 56 va a ser A y el de 66 va a ser B. Bueno, lo vamos a nombrar de 56 fuerza 1 y de 66 fuerza 2. Ya me estoy confundiendo con matemáticas. Ahora sí. Y nos pide allá la resultante. La resultante va a salir del medio de esas dos fuerzas. Del medio. Así va a salir. Del medio de esas dos fuerzas. Por lo tanto, vamos a calcular lo siguiente. La fuerza 1 se va a ir a este lado. La fuerza 1 va a irse a este lado. Y se va a formar un triángulo oblicuo. Bien. Ahora, vamos a encontrar el valor de este ángulo. Y tenemos ya una forma de sacar ese ángulo. Tenemos una forma de sacar. Aquí estaría la fuerza 1 y el lado C es el que estaríamos buscando. El lado C. Ahora, ¿cómo encontramos este otro ángulo? ¿Se acuerdan que hemos dicho que este ángulo que nos dan como dato va a ser gamma? Tío, ¿podría pasar el enlace de la pizarra, por favor? Ahí está, más bien gracias por avisarme. Lo tenía ya puesto en el chat, pero me había olvidado poner en enviar. Ya lo tenía escrito en el chat, pero no lo había puesto en enviar. Listo. Listo. Bueno, este ángulo de 80 grados se repite a este lado. Aquí también tenemos 80 grados. Si se fijan, estos de aquí está aquí y estos de aquí se repite 80 grados. Esto se repite 80 grados. Por lo tanto, desde aquí hasta aquí es 180. Para encontrar el ángulo tita, que necesitamos para encontrar C, entonces lo que hacemos es restar 180 menos lo que sería este otro ángulo que nos han dado de dato. Generalmente a este ángulo de dato le hemos puesto gamma. Se le pone gamma. Y eso es lo que nos hemos olvidado también poner los datos, aunque no son necesarios, podemos hacer directo. Esto es, en física esto es directo. Aquí haríamos entonces 180 menos 80. Y así encontraríamos el ángulo tita. Aquí se vuelve a repetir 80 grados, eso quiero que entiendan esa parte. Y todo esto forma 180, entonces para encontrar tita haríamos 180 menos 80. Tita entonces va a ser igual a 100 grados. 100 grados. Ya tenemos el ángulo tita, sabemos cuánto vale la fuerza 1 o la fuerza 2, entonces utilizamos directamente su relación para encontrar el lado C. Como les he dicho, en matemáticas es el lado C, en física se lo toma como resultante. Bien, la resultante entonces va a ser, aquí se los voy a anotar todo,
resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de la fuerza 1 al cuadrado más la fuerza 2 al cuadrado menos 2 veces la fuerza 1 por la fuerza 2 por el coseno del ángulo, en este caso tita, el ángulo tita. Voy a reemplazar todos los datos. La resultante va a ser igual a raíz cuadrada de 56 al cuadrado más 66 al cuadrado menos 2 veces 56 por 66 por el coseno de 100. Y con esto tenemos ya directamente la resultante. Directamente, no hacemos más vueltas. No hacemos más vueltas. Esto sería resultante. Ahora, ¿cuánto sale todo eso? Raíz cuadrada de 56 al cuadrado más 66 al cuadrado menos 2 veces 56 por 66 por coseno de 100. Por coseno de 100, ¿cuánto sería? Bueno, a este momento tenía que esperar para que me muestren sus calculadoras. Era justamente para eso. Bueno, ahora sí ya cuenta todo, chicos. Sus calculadoras, cámaras, todo para este primer parcial. El segundo parcial ya terminando abril, Aquí está, tío, mi calculadora. pero utilizando pues sacarlo de la bolsa y dime cuánto sale. Raíz cuadrada de 56 al cuadrado más 62 al cuadrado. Muy bien, Sharon. El tuyo, creo que ya funciona, ¿verdad? Lo de la raíz cuadrada o sigue sin funcionar. No, tío, aún lo hago por partes. Ya, igual funciona por partes. Simplemente tienes que anotar el resultado. Jean-Pierre, muy bien. Jean-Pierre, Tío, me sale 33. no, 93. No, 93. Esperemos a ver si Manuel saca ese resultado para también comparar. Necesitamos comparar siempre, chicos, eso, siempre. Al no comparar, podemos asegurarnos un resultado que, digamos, nos puede convencer, pero no puede ser real. No puede ser real. A ver, si Manuel lo has hecho, A mí pues, me da 93.67. muy bien. Comprobado. A mí también me da 93.67. Bien. Todo esto está en newtons, la resultante también nos va a salir en newtons. Este ejercicio sí o sí va a estar en el examen. Un ejercicio de esta manera. Ahora, ¿qué pasa si nos dan un ejercicio en el examen sin el ángulo? Quiere decir que es un triángulo rectángulo. Ya vamos a hacer eso justamente ahora. Ahora, de esta pregunta, lo único que tienen que acordarse es esto. Esto. Y esto es lo mismo que el teorema de cosenos. Lo mismo que el teorema de cosenos. Entonces, estos se anotan y van a hacer este tipo de ejercicios. Ya, ahora vamos a hacer otro ejemplo, pero sin el ángulo. Dice así.
2. Una fuerza hallar la resultante de una fuerza horizontal de 70 newtons y otra fuerza vertical de 48 newtons. Aquí no nos está dando el ángulo. Aquí es eso. Ya la resultante de una fuerza horizontal de 70 newtons y otra fuerza vertical de 48 newtons. Y ustedes dirán aquí, pero aquí no tenemos un ángulo. ¿Cómo hacemos esto? Aquí en esta pregunta de acá tenemos un ángulo. Es de 80 grados. Y aquí no. No tenemos. ¿Cómo hacemos? Simplemente hacemos lo que nos dice la pregunta. Fíjense bien esta parte. Una fuerza horizontal de 70 newtons. Entonces es una línea horizontal. Voy a poner aquí más o menos así. Y otra fuerza vertical de 48 newtons. Es vertical. O sea que es así. Ya. Así. A esto le voy a poner fuerza 1. Fuerza 1 y esto va a ser la fuerza 2. Fuerza 2. Como estos dos vectores forman un ángulo de 90 grados, eso ya no se anota. Uno es vertical y otro es horizontal, entonces se forman 90 grados sí o sí. Y entonces aquí tenemos nuestra resultante. Va a salir siempre del medio la resultante. Y va a salir ahí. Y sorpresa, la resultante justamente es la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Aquí estaría la fuerza 2. Ya está. La fuerza 2 y nos pide ya la resultante. Como esto es un triángulo rectángulo, entonces la resultante va a ser lo mismo que el teorema de Pitágoras. La resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de la fuerza 1 al cuadrado más la fuerza 2 al cuadrado. Nada más. Ya, entonces este es uno de los ejercicios más fáciles que puede haber en su examen. Y yo sé que va a haber. Yo sé que va a haber. Y esto es todo lo más sencillo. La resultante va a ser entonces la raíz cuadrada de 70 elevado al cuadrado más 48 elevado al cuadrado. Y simplemente eso va a ser la resultante. No hay más trucos. No hay más trucos. Cuando es esto triangular, rectangular diré, cuando esto es rectangular, se hace muy sencillo con teorema de Pitágoras. Ahora, ¿cuánto sale? 70 al cuadrado más 48 al cuadrado en raíz cuadrada. A ver, a mí me ha salido algo. ¿A ustedes cuánto les ha salido? 84.87. A mí me sale 84.87. 84. Sí, te conviene hacerlo nomás por partes. 84.87 newtons. Esa sería la resultante. Ya. Entonces, cuando sea esto rectangular, no hay problema, se hace con el teorema de Pitágoras. Pero cuando no es rectangular, o sea, y hay un ángulo aquí, hay que hacer esta partecita para encontrar el otro ángulo y se utiliza ya el teorema de cosenos. Teorema de cosenos. Veamos. Otro ejercicio más. Nos conviene acostumbrarnos a esto. Hallar la resultante de dos fuerzas de 3.5 newtons y 4.7 newtons cuando forman
forman un ángulo de 75 grados. Voy a poner con letras rojas. Ahora sí. Este ejercicio entonces va a ser de triángulo oblicuo ángulo porque tenemos ya un ángulo que nos dice cómo se van a formar esos dos vectores. Hacemos otra vez nuestro esquema para ubicarnos. Ponemos una fuerza de 3.5 newtons, axitos. O ponemos aquí la más grande, 4.7. Y la más pequeña acá, 3.5. No va a estar vertical, no va a ser. Porque en medio de los dos se forma 75 grados. 75 grados. Listo. Un vector y otro vector. Este es el vector fuerza 1 y este es el vector fuerza 2. Fuerza 2. La resultante va a ser siempre lo que sale del medio. Va a salir y va a formarse más o menos a este lado. Fuerza 1 lo ponemos a este lado y vamos a encontrar la resultante. Tenemos que encontrar el ángulo θ. Para encontrar el ángulo θ, entonces de 180 restamos este ángulo. Ese ángulo muchas veces lo nombramos gamma. Eso les he puesto en la anterior clase, gamma. Para encontrar θ sería 180 menos gamma. Pero lo pueden hacer directamente. Como ya sabemos que este ángulo es 75, nos restaríamos 180 menos 75. El ángulo θ va a ser igual a 180 menos 75. ¿Y ahora cuánto sale? 180 menos 75. Eh, 105. 105. Claro, ¿no? Si el anterior era menos 80, sería 100, menos 75 sería 105. Bueno, eso no me he dado cuenta, recién me acabo de dar cuenta. Dale 105 el ángulo θ. Bueno, ya tenemos el ángulo θ. Directamente usamos nuestra fórmula. La resultante es igual a la raíz cuadrada de la fuerza 1 elevado al cuadrado más la fuerza 2 elevado al cuadrado menos 2 por la fuerza 1 por la fuerza 2 por el coseno de 105. Directamente. Aquí le voy a reemplazar los datos. Raíz cuadrada de 3.5. Aquí la única diferencia es que está con decimal. 3.5 más 4.7 menos 2 por 3.5 por 4.7 por coseno de 105 grados. Esa es la única diferencia, por lo demás es los mismos números. Aquí pueden ser otro tipo de números, pero aquí son decimales. Decimales. Y con esto hallamos rápidamente o fácilmente la resultante. 6 cuadrada de 3.5 al cuadrado más 4.7 al cuadrado menos 2 por 3.5 por 4.7 por coseno de 105 grados. ¿Cuánto sale? Aquí parece otro número.
¿Cuánto sale todo eso? En el resultado también se pueden dar cuenta si han hecho algo malo o han hecho algo bien. Esto lo vas a marcar, esto es importante. Y la fórmula también. Hacemos el ángulo tita. Sí, a mí me sale error. Eso. Manuel, ¿a vos cuánto te sale? A los demás también. ¿Cuánto les sale? Por el chat me pueden avisar. A mí también error. No, a ver, un momento. Ya. No se olviden de aquí del coseno siempre cesar con el paréntesis. Manuel, ahí no te olvides cesar el paréntesis del coseno. Aparece primero el paréntesis y a veces directamente lo hacemos sin cesar el otro paréntesis. Por lo demás, bueno, no debería salir eso. Es como pasar el anterior ejercicio nada más. Sí, es como hacer el anterior ejercicio. 6.54. 6.54. Sí, tiene mucho sentido. Eso sí tiene muchos sentidos. Lo mismo. Sí, lo volví a hacer. Ya, muy bien. 6.54. Ya. Ahora, esto les quería decir. Tiene que tener sentido el resultado con también los datos. A ver, una fuerza es de 3.5, la otra fuerza es de 4.7. Entonces la fuerza tendría que salir más o menos 6 por ahí. Por ahí, ya. ¿Qué tal si la fuerza nos hubiera salido 37.4? 34.7. No tiene sentido que nos salga una fuerza tan grande si solamente estamos utilizando 3.5 y 4.7. No tiene sentido. También no tiene sentido que nos dé un número muy pequeño. ¿Qué tal si nos da 0.3, 0.4 newtons? ¿Ya? Entonces también eso tenemos que aplicar. Tiene que tener un sentido. Acá, por ejemplo, en el anterior ejercicio, una fuerza es de 70 y la otra es de 48. Entonces es normal que el resultado nos salga una fuerza más o menos de 84. Es normal. Acá también nos vamos a ver de este ejercicio. Una fuerza es de 56 y otra fuerza es de 66. También es normal que nos den 93.66. Tiene mucho que ver el ángulo con que se ha formado y qué tanto están exigiéndose. Es muy normal. Cuando ya es muy raro, ahí tenemos que sospechar que nos haya salido mal. Que nos salga, por ejemplo, 70 y aquí solamente hemos usado poca fuerza. 3.5, todo eso. Bueno, esto lo pueden hacer inclusive sin ya hacer este gráfico de referencia. Yo lo pongo ese gráfico de referencia para que se ubiquen o que es lo que tengan que hacer. Ya no va a ser tan necesario. Nos dan el ángulo, ya estamos 180 con este ángulo y tenemos ya directamente el ángulo tita. Sea cual sea el ángulo, los estamos de 180. Tenemos el ángulo tita, con eso ya es suficiente para encontrar la resultante. Tenemos las dos fuerzas, fuerza 1, fuerza 2, tenemos el ángulo más y ya está. Utilizamos esta fórmula y se hace ya directamente. Esto es lo más fácil para hacerlo de triángulos oblicuángulos, más fácil que en matemáticas. En matemáticas hay muchas más opciones. En matemáticas nos pide encontrar, aparte de esto, nos puede pedir encontrar el ángulo beta y el ángulo alfa. Eso más nos pediría. Aquí no, solamente nos pide encontrar la resultante. La resultante sería en este caso R. Y nada más. Por eso es más fácil hacer esto en física. Puede haber otro ejercicio que nos pida así encontrar el valor de otro vector, por ejemplo. De otro vector, el vector que esté entre estos dos. Y ya tendríamos que ver qué usar. Si usamos teorema de cosenos o senos. Pero la mayoría de los ejercicios son así. Son así. Dos fuerzas
hay un ángulo que está entre ellas, sacamos ese ángulo, utilizamos la fórmula para las resultantes. Bien. Vamos con un último ejercicio y ya luego hacemos un poco de avance. Ahí está. Hallar la resultante dos vectores uno de 45 newtons a 35 grados de la horizontal y otro a 64 grados de la horizontal negativa. Ya, este tipo de preguntas siempre va a venir acompañada de un dibujo. Siempre va a venir acompañada de un dibujo, así que no se preocupen. En su examen va a estar seguramente con un dibujito ahí. Y ustedes ya se van a ubicar de qué se trata. Porque esto ahorita dibujarlo tendría que tener hartas interpretaciones. Bueno, yo lo voy a dibujar para que vean cómo está hecho en el ejercicio. Dice así. Está esto ya en un plano cartesiano, porque ya es difícil ubicar el otro vector. Un vector dice que es de 45 newtons. Ah, no, aquí me olvidé poner el valor del otro vector. Otro de 60 newtons a 64 grados. Ya. Entonces, de estos ejercicios no se preocupen, va a ver su gráfico. Esto dice que hay un vector de 45 newtons que está a 35 grados de la horizontal. Esta es la horizontal y se va a tomar desde este lado y es 45 grados. Es 35 grados, es más o menos ahí. Este sería el vector, lo vamos a nombrar F1. Lo nombremos F1. Le podemos nombrar cualquier otra letra, podemos ponerle B, B1, A, vector B. Ese sería F1. Y el otro vector está a la horizontal negativa, o sea que se está haciendo hacia este lado, y está yendo hacia el otro, hacia abajo. Esta es la horizontal negativa y estaría yendo hacia abajo a 64 grados. Por ahí. Entonces, esto de acá es 35 grados y esto de acá es 65 grados. No, es mucho más. 65 grados sería pasándose de 45, sería ahí. Ahí sería 65 grados. 65 grados y esto de acá es 35 grados. $64. Listo. En su examen va a estar ya dibujado. Ya va a estar dibujado, así que no se preocupen. Ustedes ya se van a ubicar de qué se trata este ejercicio. Cuando vean vectores de esta forma, lo que hay que hacer es hacer la descomposición rectangular. ¿Ya? Esto ya lo hemos visto y lo vamos a hacer ahorita mismo. Y pueden ver más vectores, puede haber uno aquí y otro acá también, y eso ya van a estar viendo ustedes. Pero ahora, ¿qué se hace? Se hace la descomposición rectangular de cada uno. Este es el vector F2, lo vamos a poner F2. Ahora, se hace lo siguiente, la descomposición rectangular de cada uno. Vamos a empezar con F1. Es como si ya fuera la resultante F1 y vamos a descomponer en sus partes. Para F1, aquí abajo va a haber un vector que va a ser F1, pero en X. Y aquí va a haber otro vector que va a ser F1 en Y.
F1 en Y. Y eso es lo que tenemos que sacar, F1 en X y F1 en Y. Ponemos aquí. Para sacar F1 en X, hacemos lo siguiente. Todo lo que sea X va a ser coseno. Así que esto va a ser coseno del ángulo que tenga ese vector. Coseno de 35 grados. Y lo vamos a multiplicar por el valor del vector. F1 vale 45. Aquí entonces va a ser 45 de F1. Para F1 en Y, todo lo que sea Y es seno de 35 por el mismo valor del vector, 45. Y ya estaría, directamente, ya estaría. Podemos poner también ya sus valores si quisiéramos. ¿Cuánto sale coseno de 35 por 45? Después también, seno de 35 por 45. El primero me sale 36,86. 36, 86. Y 5,80. 25.81. Sí, creo que eso sale. Ya. Sí, lo vas a poner dos decimales. Está bien manejar dos decimales. Eso ya también depende de ustedes, manejar un decimal, dos decimales, pero siempre y cuando hay que redondearlo. Siempre y cuando redondeándolo. Bueno, ya está. F1 de X y Fy de 1 estaríamos ahí. Haciendo. Vamos ahora con el otro vector. Para F2. Para F2 igual hay que hacer la descomposición rectangular. Entonces haríamos de esta forma. Va a haber acá un vector que va a ser F2 en X y aquí va a estar F2 en Y. F2 en Y. Ahora, el ángulo no va a ser el correcto. El ángulo tiene que empezar siempre desde acá, desde este punto, y tiene que ir hasta donde está el vector. Eso entonces tenemos que ver qué ángulo sería. Entonces, desde aquí nos fijamos que tiene que ser hasta acá. Y de aquí, recién empieza a ser 64. Y esto está fácil, porque desde aquí hasta aquí sería 180. De 180 sumaríamos 64 más. Entonces así encontraríamos el ángulo que sería para el vector F2. Para que no se vea tan feo, lo voy a poner aquí. Desde aquí hasta aquí. Ese ángulo entonces sería 180 más 64. 180 más 64 me va a dar 244. Entonces este nuevo ángulo para el vector 2 va a ser 244 grados. 244 grados. Y aquí ponemos F2 en X va a ser el coseno de 244 grados, por lo que vale el vector 60 newtons. Y F2 en Y va a ser coseno de 244 por 60. Bueno, en Y ya no sería coseno, sería seno. Seno. Listo, ahora sacamos sus valores. Coseno de 240 por 60, ¿cuánto da? Y seno de 240 por 60 también, ¿cuánto da? 244.
Tío, me sale menos 26.30. Menos 26.30. No se asusten si sale negativo, más bien tiene sentido. Si no hubiera salido negativo, hubiera estado mal. Eso significa que en X es negativo. Y nos damos cuenta que esta parte de F2 en X está al otro lado, significa que sí es negativo. Sí es negativo. Y Fy, F2y también va a salir negativo porque está en la parte de abajo de Y. F2y entonces también nos tendría que salir negativo. ¿Cuánto sale el seno de 244 por 60? Tío, a mí me sale menos 53.92. Punto 92. Perfecto. Es muy normal. Bueno, tiene sentido. Si no nos saliera negativo, estaría mal. Estaría mal. Muy bien. Ahora vamos a ver cuál es la fuerza que resulta de estas dos fuerzas que se están... Bueno, en este caso los dos se están jalando. Es prácticamente como si uno esté yendo al contrario de otro. Pero va a salir a una dirección una de los dos. La fuerza 2 parece que jala más. Veamos. ¿Qué se hace en este caso? Se hace la suma de todas las fuerzas en X y todas las fuerzas en Y. Y directamente se pone fuerza X. La fuerza X va a ser todas las que serían en X. En este caso F1 en X y F2 en X. Y después para la fuerza Y, directamente todos los que serían las fuerzas en Y. Aquí lo voy a poner, la fuerza 1 en X más la fuerza 2 en X. La Fy va a ser la fuerza 2 en X más la fuerza 2 en Y. Ahora, ¿cuánto sale? Fuerza 1, X más fuerza 2 en X. Aquí sería 36.86 más menos 26.30. Bueno, se estaría. No es necesario aquí ponerlo paréntesis porque igual se va a restar. ¿Cuánto saldría 36.86 menos 2 menos 26 menos 26.30? Me sale 10.56. 10.56. Este sería el resultado de Fx. Fy, esto sí está interesante. Sería 25.81 menos 53.92. Aquí saldría un número negativo. Fy. Ahí sí saldría un número negativo. ¿Cuánto sale 25.81 menos 53.92? Me sale menos 28.11. 28.11. No nos olvidemos que todo esto son newtons. Siempre van a ser newtons en este caso. Bueno, si nos hubieran puesto velocidades, todo eso va a ser metros sobre segundo, metros sobre segundo. Igual, no nos olvidamos de eso. Tenemos f en x, f en y. Entonces vamos a encontrar el valor del vector. Vamos a hacerlo en otra hoja. Y lo voy a anotar aquí. F en x es igual a 10.56 y Fy es igual a menos, ¿cuánto era? Menos 28.11. 28.11. Bien. Para encontrar esto es como si fuera los dos vectores de cualquier ejercicio que están a 90 grados. Por lo tanto, hay que hacerlo con el teorema de módulos o de resultantes. Pero nosotros lo vamos a poner directamente F, para que sea la fuerza final. La fuerza final que vamos a encontrar. Esto va a ser igual a la raíz cuadrada de Fx elevado al cuadrado más Fy elevado al cuadrado. Listo. Como les digo, esto también se puede nombrar como resultante. A fin de cuentas, la pregunta también nos dice allá la resultante, así que esto sería la resultante. No hay problema. Pueden ponerlo F, pero va a ser el final ya de todo.
Entonces, la resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de, tendríamos 10.56 elevado al cuadrado, más, bueno, aquí sería menos 28.11 elevado al cuadrado. No importaría ahí poner el menos, porque al elevar el cuadrado se va a volver más. No importaría ahí tanto el que sea menos. Ahora, ese sería el valor de la resultante. Ya estaríamos terminando el ejercicio junto con eso. ¿Cuánto sale? El valor de la resultante. Ah, y también podemos encontrar el ángulo. El ángulo más cercano. 30.02. 30.02. Vamos a comprobar si de Sharon sale lo mismo. Vamos a encontrar el ángulo también. El ángulo es fácil de encontrar. El ángulo es la tangente. La tangente del ángulo alfa, vamos a nombrarle alfa, es igual a la fuerza Y sobre la fuerza X. Tío, a mí igual me sale 30.2. Ah, muy bien. Muy bien. Confío en ustedes. Confío en ustedes para no revisarlo. Esta sería la formulita para encontrar el ángulo. Y se puede encontrar. Ya vamos a encontrar las resultantes. Las resultantes entonces saldría 30.02 newtons la resultante. Pero ¿en dónde estaría esta resultante? ¿En qué lugar estaría? Ya. O sea, estaría por este lado, por este lado, por este lado, no sabríamos. Pues no estaría esa resultante. Así que vamos a encontrar el ángulo. Despejando ya directamente el ángulo va a ser igual a inversa tangente, esa tangente de FY, que sería menos 28.11 dividido entre 10.56. Ahí. Tangente inversa de menos 28.11 dividido entre 10.56. Ahí tendríamos entonces nuestro ángulo. Y veíamos en qué lugar estaría. ¿En qué lugar estaría? Ahora, ¿cuánto sale la tangente inversa de este número? Lo pueden poner tal como está ahorita en la calculadora. Creo que sí se puede. Y también lo pueden hacer paso por paso. Dividir esto primero y después sacar la inversa tangente. Y tienen que sacarlo en grados. Grados, minutos y segundos. ¿Cuánto saldría? En grados, minutos y segundos. ¿Cuánto saldría? Ahora también no importa que salga negativo. Igual se puede volver positivo los ángulos. Eso también les he dicho. Cómo convertir positivo los ángulos. Me sale menos 69. Menos 69 grados y 24 minutos sí, y 37 puntos. 37.64 segundos. Nos ha salido un ángulo negativo. El ángulo negativo, ya les he dicho que vendría a ser esto. La resultante estaría aquí. Contaríamos desde aquí menos 69, debe estar más o menos por acá. Menos 69. Y vale 30 newtons, más o menos. Es menos. Menos de lo que hemos sacado de los dos. Sería así.
ahí estaría ese vector resultante. Esta sería la resultante. Pero esto de acá no podemos anotarlo como menos 69. No podemos anotar un ángulo negativo, ya que ni siquiera los transportadores tienen ángulos negativos para contar. Para que sea un ángulo positivo, lo único que tenemos que hacer es todo esto tendríamos que restarlo hasta aquí, hasta aquí. Todo es 360, todos 360 grados. Y tendríamos que restarlo lo que hemos hallado, menos 69. Y eso sería el ángulo real de ese vector, desde aquí hasta aquí. Si esto es menos 69 grados, entonces hay que restar 360 grados menos 69. Y eso lo podemos hacer en la calculadora. Anotaríamos todo esto. Primero anotaríamos 360 grados, eso ya lo saben, menos 69 grados, 24 minutos, 37.64 segundos, y ahí tendríamos nuestro resultado ya positivo. Puede ser este otro lado. El ángulo va a ser, han logrado hacer las de esta, ¿cuánto les sale? Así sería, 360 grados menos todo esto. Ya gracias a la calculadora podemos poner ya los decimales de los segundos. Se puede poner en las de estas, no hay problema. Sí era algo más complicado hacerlo de forma manual, porque tendríamos que restar 360 grados de forma manual. Pero en la calculadora ya se puede. ¿Cuánto le sale? 360 grados menos 69 grados, 44 minutos, 37.64 segundos. Eso ya se puede hacer. ¿Le sale? Resta de ángulos en la calculadora. Tío, ¿qué hay que restar? Es que no. Ya, para que esto sea positivo, hay que restarlo de 360. Entonces hay que poner 360 grados. Espera un momento, ya no puedo escribir. Hay que restar 360 grados menos 69, todo lo que está aquí. Esto en calculadora directamente. 360 grados menos 69 grados, 24 minutos, 37.64 segundos. Me sale 290 grados, 35 minutos y 22.3 segundos. Muy bien, Sharon. Y 22.36 segundos. Esto sería lo más exacto que se puede sacar. Lo más exacto. Y ya que hemos puesto justamente esto más, entonces ya tenemos lo más exacto posible. 290 grados. Este sería entonces el ángulo real de ese vector, de ese resultante, que no ha salido mucho. Es porque si se fijan es como si alguien estuviera jalando de este lado y otro de este lado. Entonces la fuerza que va a resultar no es mucho. No es mucho. Nos ha salido una fuerza de 30 newtons entre los dos, entre estos dos vectores. Nos ha salido una fuerza menor. Pero tiene sentido porque uno está yendo al otro lado y el otro al otro lado casi no se va a mover. Y el ángulo va a ser desde acá hasta llegar a este vector, hasta aquí. Y eso va a ser 290 grados. 290 grados. Bueno, en su examen no va a ser necesario que estén graficando, ya va a estar graficado esto. Ustedes sí lo pueden poner esto para referencia, pero lo que sí voy a necesitar es de su auxiliar que hagan todo esto. Que hagan todo el proceso para encontrar fx y fy. Y después encontrar el valor del resultante neto. El ángulo, si es que les piden, también tendrían que ponerlo, si encontrarlo, si es que les piden. Generalmente estas preguntas, fíjense cómo dice la pregunta.
Allá la resultante de dos vectores. No te dice nada del ángulo, así que llegan a este punto, llegan a este punto y ya estaría hecho. De esto lo he puesto simplemente para ver dónde estaría. Pero si la pregunta dice el resultante, pueden ser solamente hasta aquí. Y con eso terminarían todo. Bueno, preguntas y dudas que tengan. Ya mañana es su examen de matemáticas. ¿Alguna duda? Yo no. ¿Los demás todo claro? Sí, tío. Ya. Si mañana es su examen de matemáticas, el día jueves vamos a resolver su examen de matemáticas. Pero el día jueves también van a tener su examen de razonamiento. Ya, ahí no se olviden. En el razonamiento va a ser de lo que hemos hecho. Hemos hablado de progresiones y todo eso. Ya hemos también hecho un repaso en razonamiento. Eso sí va a ser entonces el día jueves. Día viernes nos vemos y a la próxima semana harían recién su examen de física. Recién. Tienen suerte para, bueno, suerte para una semana más. Bueno, el día de mañana entonces, examen de matemáticas. No se olviden completarlo, chicos. Su cuaderno es muy importante. Envíen su cuaderno, completar las prácticas. No son muchas prácticas, ni siquiera de las prácticas son muchos ejercicios. De física peor. Creo que de una práctica solamente había dos ejercicios. ¿Ya? Traten de completarlo y ahora que se puede, porque es poco. Porque es poco. Después ya, inclusive cuando volvamos a las presenciales, ahí se va a volver un poco más harto, porque ya va a ser presencial. Ya van a tener que hacer mucho más trabajo ya en clase. Aprovechen eso, para que no sea, y es poco. Si fuera harto, ya, se podría decir. Ya, bueno, entonces, si tienen algún problema también para subir a la plataforma, para avisar dirección y todo lo demás. Pero traten de enviarlo todo a la plataforma. Tratenlo siempre de enviarlo. Ya todo se registra ahí. Después de las presenciales, igual chicos, se va a tratar de hacer, si se trabajar, sigue con la plataforma. Ahí se registran muchas cosas, la asistencia, todo. Después cuando haya clases presenciales, yo creo que se van a seguir usando la plataforma. Yo creo que sí, vamos a seguir. Van a tener ya clases presenciales de educación física, ¿no ve, Manuel? Sí. Ya van a tener clases presenciales de educación física, así que ya van a poder verse más seguido. Después ya van a ir aumentando para las demás materias y todo lo demás. Nos conviene a nosotros en física para hacer experimentos. Los experimentos que ya vamos a hacer a partir de ahora ya son un poco más con tiempo, ya son más elaborados. Y como nos toca una vez a la semana, van a ser semanales, o sea, de una semana a la otra es de 100. Justamente para esto de vectores se hace una mesa de fuerzas, que se requieren muchas cosas más. Pero eso lo vamos a hacer después. Nos conviene que cuando sea presencial hacerlo. Bueno, voy a llamar lista. Tío, para educación física hay que ir hasta esa cancha de allá. Pues eso es lo que ha dicho, ¿verdad? ¿Quiénes estaban? Manuel, estabas ahí, has escuchado. Y les conviene esa cancha porque estamos ahorita sigue en la época de lluvias. Sigue en la época de lluvias. Así que volver al colegio, y el colegio creo que no está preparado ahorita para... Tenía el techo. No sé si seguirá. Tal vez ya... a ver, imagínense, si el techo ya estaba un poco mal antes de irnos, ahora ya debe estar hecho trizas, ¿verdad? Es los que se acuerdan del techo de la cancha. Así que tal vez para eso, Charo, Debe estar un bosque el colegio. ah, bueno, ha dicho, lo que he escuchado es que va a ser en esa canchita. Bueno, estaría bien esa canchita, estaría bien. Yo sé que es un poco lejos, a mí me ha costado llegar, por eso también he llegado tarde ahí. Pero aprovechen, ya van a ser presenciales, luego se va a habilitar ya el colegio, donde ya van a estar todos otra vez ahí. No sé cómo estará realmente. Fui un rato el año pasado, pero ahora ya no sé cómo está. No sé cómo estará. Era para hablar los de la promo, los del año pasado. Pero ahora no sé cómo ya estará.
Supongo que se habrá mantenido un poco del año pasado. O alguien ya ha ido al colegio, ¿no? ¿No? Manuel, ¿has ido al colegio? A ver. Ah, no, no, no. A ver, esperemos que esté bien todo. No se han olvidado nada, ¿no? De hace años. Un sándwich debajo de mi pupitre. Una, Está, no, no quiero saber cómo está. una moneda. Ah, también sí. Hicimos una moneda. Yo tenía un huevo. De los experimentos que hacía, yo tenía un huevo en mi casillero. Bueno, recién el año pasado, bueno, el año pasado he visto. Tío, hay que abrir ese huevo. No, ya le he No tirado. top. Ah, ahí ya fue. Ya, pues, como cuando fui a recoger algunas cosas del año pasado, estaba ahí, no quería abrir. Ah, Y le botaste eso. ya que lo dejé hasta ahora. Y No, lo abría. no, pero bueno, había otras cosas que sí se han quedado, otras cosas. Y de ahí no sé cómo ya habrá avanzado. Siempre pasan lluvias, inundaciones, todo lo demás. Pero no sé cómo ya estará. La Ahora sí, idea de la moneda era dejarla hasta fin de año. Y pues, ya pues no pasó, volvimos. ya ha pasado 3 años. Ya ha pasado 3 años. Bueno, sí, 2 años, sí, 2 años es. 2 años es. No aguanta muchas de las cosas, chicos, no aguanta muchas de las cosas. Ahora, si se han olvidado algo, esperemos que siga ahí. Hay muchos que me han contado que han dejado alguna cosa o algo por el estilo, pero si se ha hecho mantenimiento, entonces tal vez se ha limpiado ya todo. Tal vez se ha limpiado todo. Bueno, esperemos a ver cómo se evoluciona esto de las presenciales, porque a lo que sabemos va a ser poco a poco. Si es primero educación física, luego van a visitar el colegio, tal vez sea después de los parciales. Esperamos un poquito más, un poquito más. Igual, eso prepárense, chicos, tienen que tener ya algo hecho. Si alguien no ha hecho nada en todo este trimestre en los virtuales, no va a empezar de cero en el colegio y estaría empezando desde el segundo trimestre. Y eso es una gran desventaja, es como si no hubieras pasado clases el primer trimestre. Y es una desventaja, ahora son trimestrales. Si uno falla más o menos el 50% ya estaría, chao, ahí. Bueno, llamamos lista. Andrade Jean-Pierre, Presente, tío. perfecto. Camacho Paola, Presente, tío. Castañola Manuel, Sí, Díaz estoy. Andrés, no, y no está Ignacio, Fernández Sharon, Presente, tío. listo. Entonces, eh, espero que no me troleen otra vez y mañana sea ya los exámenes y saquen ya el cronograma. De todas maneras, si no sale el cronograma, se va descosiendo y mañana normal pasamos y va a ser la próxima semana. Pero esperemos que ya de una vez pase, así tenemos más tiempo para avanzar y para el segundo parcial. Ya. Nos vemos entonces hasta el día de jueves. Si mañana es exámenes, nos veríamos el día jueves. Hasta luego, chicos. Yo, tío, hasta luego.